Que el Señor me lo bendiga en gran manera a cada uno por nombre. Qué felicidad que estemos en la presencia del Señor en un día tan especial como el día sagrado de Jesús, ¿verdad? Yo me alegro de que estemos aquí todos y que la iglesia esté bastante llena. Da un gozo, una alegría cuando vemos que todos buscamos el sendero del camino de Dios. Nos engrandece en gran manera espiritualmente porque nos damos cuenta que todos estamos en el mismo sentir de buscar la vida espiritual que muy necesaria no es a todo el mundo. Desafortunadamente, como decimos, ¿no? En el campo espiritual, nosotros posiblemente perdamos una batalla, pero no perdemos la guerra. Ahora mismo yo tuve un customer que viene a Publix, que vino. Yo le voy a pedir a toda la congregación de que oremos en gran manera por este caballero que vino a la iglesia ahora, que dio el primer paso de entrar. Chuck, el nombre de él es Chuck. Si todos por favor lo ponen en oración en gran manera, porque él está siendo, como se dice, él ha venido siendo esclavo del pecado, del rencor, del odio. Y por eso es que yo, hermano, yo enfatizo siempre de que nosotros como pueblo y conocedores de la palabra no dejemos que eso invada nuestro corazón, porque a la final es una enfermedad más grave que cualquier otra. Y este caballero llegó a mi trabajo. Yo me había mudado a otra área, pero me regresaron ese mismo día que él llega al trabajo. Me regresaron a mí a la tienda donde yo trabajo y lo vi bien demacrado y se ve bien demacrado. Le digo, ¿qué te ocurre? Me dice, me ha ocurrido algo bien grande. Él es un hombre que se ha totalmente separado de su familia. Tiene sus hijos, no tiene contacto con sus hijos. Tiene sus padres, no tiene muy buena relación con sus padres. Es como se llama la oveja negra de la familia. Él viene y me dice, David, estoy destruido. Emocional y espiritualmente estoy destruido. Le digo, ajá, ¿y qué te acontece? Me dice, mi madre había estado en un asilo de ancianos y vez en cuando yo había tenido tiempo de comunicarme con ella, vez en cuando. Pero acabo de recibir la noticia, me dice, que mi madre falleció y nadie de mi familia le informó y se dio cuenta hasta cuando ya su madre está sepultada. No tuvo tiempo de ver a su madre la última vez en su vida. Hermanos, por eso nosotros no debemos de dejar de que lleguemos a ese extremo. Porque la convicción que queda en el ser humano es de lo más dañino que puede existir. El ser humano se hunde en lo que estábamos hablando ahorita, en el punto de la culpabilidad. Porque ya el enemigo lo tiene atrapado. Y esto está aconteciendo con este señor. Y me dijo David, porque yo le he hablado a él que nosotros hacemos estudios bíblicos acá. Y que nosotros escudriñamos la palabra de Dios. Y le comenté un poquito acerca del sermón que Dios puso en mi corazón para traer el día de hoy. Y le llamó la atención. Y me dijo, David, yo quiero asistir a la iglesia donde tú vas. Me dijo, qué bueno. Me dijo, mándame la dirección. Le mandé la dirección. Ya dio él el primer paso. Llegó hasta aquí. El enemigo él no pudo resistir y se fue. ¿Verdad? Porque lo que él tiene en él es muy grande, hermanos. Y cuando un ser humano así, nosotros no podemos presionarlo tampoco. Simplemente arrodillarnos y orar unos por otros, porque la situación está bien difícil en todo el mundo, no solamente con él, sino que habemos mucho, a veces hasta en la iglesia, habemos hermanos que estamos destruidos moralmente y estamos en una batalla de familias, ¿me entiendes? Existe esa fuerza que el enemigo se mete a coger el territorio que a usted le corresponde. Ya Dios, y de eso se trata el mensaje el día de hoy. El día de hoy se trata la batalla por nuestro territorio.
y está basada en el capítulo que nosotros acabamos de leer, pero el capítulo que leímos ahorita lo usé porque ese es el enfoque de este mensaje el día de hoy, para que nosotros podamos entender espiritualmente en dónde nosotros estamos parados el día de hoy. Porque nosotros espiritualmente caminamos, sí, tenemos el respaldo de Dios, que Dios está con nosotros. Pero a nosotros nos corresponde, yo siempre digo, a nosotros nos corresponde una parte que muchas veces se nos olvida. Jesucristo, en el pasaje que se leyó de la lectura, echa fuera demonios de un hombre endemoniado, ¿verdad? En otra ocasión que había otra persona también, los apóstoles quisieron llevar a cabo lo que Jesucristo hizo y no pudieron. ¿Por qué no pudieron? No estaban llenos del Espíritu Santo. Cuando ellos le preguntan a Jesús, y se lo venía diciendo a mi esposa en el carro, Maestro, ¿por qué nosotros no pudimos hacer lo que tú hiciste? De echar fuera esos demonios. Jesucristo le respondió simplemente de esta forma. Dígame, hermano. Sí, porque cuando nosotros no somos completamente fieles a Dios, el Espíritu Santo no nos va a asistir para ganar la victoria sobre el diablo. Amén. Y lo que Jesucristo le responde a los apóstoles es de esta manera. Esto solo se puede lograr con ayuno y oración. Hermanos, es necesario que nosotros nos pongamos a tomar muy en serio, porque nosotros, como la lección lo está diciendo, la herencia que se le fue dada a Adán y a Abraham, nosotros seguimos poseyéndosela a Satanás. En el pasaje que vamos a leer ahora vamos a entender cómo él declara, donde él está tentando a Jesucristo, cuando Jesucristo está orando los 40 días y 40 noches, y cuando lo lleva a la altura y le dice, todos estos reinos yo te doy si tú te postras y me adoras. Le dice, porque todo esto se me ha sido entregado. Oigan la lectura, hermanos, y enfaticemos, y le digo yo a mi esposa, ¿quién se lo entregó a él? Nosotros mismos. ¿Quién fue que le entregó ese derecho a Satanás? Entonces, nosotros hoy en día lo continuamos haciendo. Claro que sí. Desafortunadamente lo continuamos haciendo. Aún conociendo la verdad, lo continuamos haciendo. Y de eso vamos a entrar ahorita en lujo de detalles para que nosotros podamos entender y vamos a desarrollar este mensaje que Dios tiene. ¿Se oye bien el micrófono? Sí. Ok, perfecto. Lo vamos a profundizar para que nosotros veamos que la lucha nuestra, como dice la palabra, no es contra sangre ni carne, sino contra potestades. Y nosotros vivimos pensando que fue el hermano que me miró mal, que fue la hermana que me dijo una palabra que me insultó. Hermanos, salgámonos de ese grave error que hemos vivido toda una vida. Deje de ver al ser humano y entre en el nivel espiritual y visualice quién es que está detrás de esa persona. No se quede mirando a quien le está hablando a usted. Usted diga, Señor, yo reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Toda cosa que venga a quererme perjudicar. Amén. A quitarme mi paz que tú pusiste en mi corazón. Amén. Reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Que eso es lo que a nosotros nos falta. Yo estoy pasando ahorita mismo, hermano. Yo estoy aquí. Y yo sabía que Satanás iba a tratar de naquearme por lo que yo vengo a predicar el día de hoy, porque lo que Dios me está mandando a decir al pueblo el día de hoy. Antes de salir para acá yo recibo 2 llamadas. Y es para que ustedes, se los voy a comunicar para que ustedes visualicen de lo que el sermón está trayendo. Es real, que es cierto, que no es ninguna imaginación, que existe, que estamos viviendo en este tiempo, haciendo lo mismo.
Mi hermana me llama. Ahora mismo la iglesia pide una oración especial por nuestra hermana Elba, mi hermana mayor. La ingresaron al hospital y ahora mismo está en coma. Mi plegaria a Dios es: Señor, ten misericordia de ella. Amén. Señor, ten misericordia de ella. Y es como el enemigo ataca nuestro territorio. El enemigo ataca nuestro territorio y nos quiere destruir, hermanos. Yo cuando pienso espiritualmente, yo clamo a Dios por todos mis seres queridos. Señor, tú me hiciste una promesa y yo creo en esa promesa. Cuando yo salgo de mi casa y me toca separarme de mis hijos, yo dije: Señor, en tus manos pongo a mis hijos. Y Dios me dijo a mí: yo nunca te he faltado a ti. Y con esa promesa yo salí, y mis hijos se lo pueden decir: en mi corazón hay paz y tranquilidad, porque yo me aferro a esa promesa. Amén. Que si Dios me dijo a mí: tus hijos, si a ti no te ha faltado nunca, yo nunca te he faltado a ti, nunca le faltaré a tus hijos. Amén. Y lo he comprobado, Dios me lo ha mostrado, y mi confianza seguirá hasta el día que yo esté en esta tierra. Hasta el día que Dios me tenga en esta tierra. Pero es para que nosotros veamos, hermanos. Le digo yo a mi esposa manejando: amor, ¿por qué hoy? ¿Por qué esta llamada no pudo ocurrir ayer o mañana? ¿Por qué hoy, esta mañana, cuando me toca a mí hacer esta predicación? No es coincidencia, hermanos. Dardos al enemigo. No es coincidencia. Simplemente nosotros debemos de saber con qué potencia es que nosotros estamos tratando. Y debemos de tomarle la seriedad que requiere, que no lo hemos estado haciendo como se debe. Ahora la palabra de Dios nos va a ayudar a entender, a profundizar un poco más, para que nosotros veamos qué es lo que Dios nos quiere mostrar el día de hoy. Vayamos a intensificar la lectura que el hermano leyó. Vayamos a Mateos 8. Capítulo 23. Versículo, que diga, perdón. Capítulo 8, versículo 23. Aquí vamos nosotros a entender un poquito, y a lo mejor todavía no, hasta que lleguemos al final ustedes van como se dice, conectar una cosa con otra. Y estos dos pasajes están en el libro, en los apóstoles, están en San Mateo y están en Marcos. ¿Por qué yo escojo la liberación de los demonios de este hombre cananeo en Marcos? Y ahora vamos a Mateo. Lo mismo que está en Mateo está en Marcos, esta lectura que vamos a leer. Pero ¿por qué los evangelios, cuando usted los lee, usted tiene que aprender que cada apóstol dio su versión, y algunas están más como se dice, especificadas, más profundas que otras? Es 8:28. 8:23. No, 28. ¿Ah? 8:28. 8:28. Versículo 28. Versículo 28. No. Lo que yo voy a leer ahora es 23. Pero ahí no Sí. habla de los endemoniados. No, pero es que de eso es lo que se trata, hermano. Ah, ok. De eso es lo que se trata, que entendamos, o sea, lo que leímos fue adelante, ahora nos estamos retrocediendo para empezar desde el principio, para arropar toda la historia, para que nosotros entendamos. Vayamos al 23. ¿Qué nos dice el 23? Si alguien me lo puede, vamos a leerlo. Dice: y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió
oigan bien el plural aquí. Reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. A mí me llama, si vamos al 22, me llama la atención esta lectura. Porque muchas veces, yo sé que todos aquí la hemos leído y la sabemos de memoria. Pero no sé cuántos la hayan profundizado. ¿Cuál es el significado? ¿Será solamente un milagro? ¿Un poder que Jesucristo revela al mundo? ¿O hay algo más? Vamos ahora a discernirlo. Si vemos en el 22, Jesucristo le dice... No, eso es antes, pero antes dice, Jesucristo le dice, vamos al otro lado. Cuando yo leí ese párrafo donde Jesucristo dice, vamos al otro lado, y ya después que el Espíritu Santo me ayuda a discernir un poquito todo esto, yo me hice la pregunta, ¿de qué lado Jesucristo estaría hablando? ¿Sería geométricamente o sería otro lado? Nunca lo hemos pensado. ¿Sería geométricamente que Jesucristo estaba hablando? Ahora vamos a ver por qué. Geográfica, que diga, perdón. Geográficamente, esa es la palabra, gracias hermana. Geográficamente, o estaba hablando en otro sentido. Ok, pero vamos a seguir ahora. Vamos ahora a iniciar, vamos ahora a pasar de esta lectura, vamos a pasar a Marcos capítulo 5, que esta misma frase que acabo de leer de la tempestad de la barca se encuentra en Marcos también en el capítulo 4, casi al final. Pero la vamos a leer ahora la liberación del demonio en Marcos 5 y vamos a empezar desde el 1 para poder digerir un poquito mejor. Cuando lo tengan me dicen amén, hermano. Amén. Okay. Vinieron al otro lado del mar, de la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, oigamos bien la letra, hermano, de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzando los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, y hiriéndose con piedras. Cuando vio, aquí está la lectura que leímos, oigan bien todo lo que este hombre hacía, la vida de este hombre, que era lo que este hombre, la profundidad del estilo de vida que este hombre lleva. Y dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamó en gran voz y dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, aquí vamos a ver, aquí se desata una conversación. Le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte una manada de cerdos paciente, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y salieron aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, y los cerdos eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Hermanos, eran 2000 cerdos, más o menos, lo que el apóstol está revelando. 2000 demonios.
2,000 cerdos. Ahora, vamos a recopilar. ¿Será que cuando Jesucristo venía en la barca a este lugar de los Gadarenos, será que fue una tormenta de la naturaleza? ¿O será que alguien quería impedir que Jesucristo llegara al otro lado? Analicemos un poquito, hermano, por favor. Porque cuando Jesucristo llega, este hombre dice dormía en el cementerio, esa era su casa, con los muertos, estaba muerto en vida el hombre. Cuando Jesucristo desciende de la barca, él ve vida y él corre hacia él. Pero aquí hay algo muy interesante que quiero que nosotros veamos más a fondo. Cuando veamos más a fondo y vamos a como dice, a summarize un poquito esta lectura. ¿A qué se refería? Esto lo vamos a leer más adelante, dime. Cuando Jesús desciende de la barca, un grotesco, peludo, sucio, desnudo, endemoniado sale a su encuentro y se postra a sus pies para adorarle. La primera cosa que sale de la boca es: Jesús, no me atormentes. Imaginémonos en un momento qué los discípulos estaban pensando en ese momento. El hombre que estaba haciendo lo correcto en adorar, oigan bien esto, pero en la forma de adoración y en lo que adoraba, una conversación toma lugar entre ellos, en otra dimensión y otro nivel de lo que los discípulos puedan ver. Por ejemplo, él le llama a Jesús, Jesús, Hijo de Dios del Altísimo. Yo pregunto, ¿sabían los discípulos a ese momento que Jesucristo era el Hijo de Dios? Ni ellos lo sabían. Pero el demonio ya sabía que Jesucristo era el Hijo de Dios Altísimo, del Altísimo, ¿verdad? Entonces vemos una conversación que toma lugar entre el endemoniado y Jesús, que los apóstoles no podían entender todavía. No podían entender porque no estaban en ese nivel de espiritualidad, ¿verdad? Entonces vemos cómo el demonio le pide a Jesús: si me vas a sacar del cuerpo de este hombre, déjame en el territorio, déjame en el área. Porque si usted hace el autoanálisis, Jesucristo pasa al otro lado. Geográficamente hablando, podemos entender, cruzó el lago, ¿no? Espiritualmente, Jesucristo vamos al otro lado donde el Espíritu Santo no existe, sino que está prevaleciendo el poder del demonio. Tiene a la ciudad completa, la tiene adormecida, la tiene muerta. Vamos al otro lado a llevar vida, ¿verdad? Es lo que Jesucristo está diciendo. Entonces cuando Jesucristo se baja, y quiero que la lectura la profundicemos un poquito, porque cuando Jesucristo llega y ordena a los espíritus que salgan a los cerdos, ¿qué pasa con los 2,000 cerdos? No pueden resistir los demonios y ellos mismos se tiran y se ahogan. Yo pregunto, ¿cuán grande es el poder que Dios le otorga a usted para resistir tan grande cosa que los cerdos, 2,000 cerdos no pudieron resistir, y un solo ser humano estaba resistiendo todos esos demonios?
Y yo pregunto, ¿quién era que le daba la potestad a ese hombre para resistir? ¿Y quién es que nos da a nosotros la potestad para resistir? Entonces cuando Jesucristo viene, libera al hombre, las mismas personas que estaban arriando la manada de cerdos salieron corriendo a la ciudad. Pongan atención a esto. Cuando la ciudad viene y le dice, tienen que ir a ver qué es lo que ocurrió. La ciudad vino a Jesús. Y yo estaba contento cuando estaba leyendo hasta ahí. Pero cuando oí lo que el pueblo le pide a Jesús, hermano, es triste. Porque estaban todos ellos bajo los mismos efectos del demonio. Exactamente. Y ahí es donde yo pensé, dije, ¿a qué otro lado era que Jesucristo estaba hablando? Al reino de las tinieblas. Al reino de las tinieblas. Entonces cuando vino el pueblo, ¿qué fue lo que le dijo a Jesús? Vete. Te rogamos que abandones este lugar. Jesucristo obedeció, pero miren lo que pasa. Miren lo que pasa. Vamos a leer. Vamos a leer el libro, a seguir leyendo en Marcos. Cuando Jesús vino y se monta en la barca, el hombre ya sano, desde que los demonios vienen echados fuera de él, él corre donde él y dice, Señor, te ruego me dejes venir contigo. Le dice Jesús, no, quédate, ve a la ciudad y di las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Pregunto yo, ¿quedó el Espíritu trabajando en ese otro lado? Sí. Amén. Quedó trabajando el Espíritu Santo. Y eso era lo que Satanás no quería, que Jesucristo viniera a invadirle supuestamente su territorio. Yo pregunto, hermanos, ¿a quién usted conoce que está en esa situación? ¿Y qué usted está haciendo para liberar a esa persona? ¿Cómo nosotros podemos combatir espíritus que no podemos ver, pero que sabemos que existen y están? Jesucristo dio exactamente la forma: ayuno y oración. Si usted no ayuna y no ora, Satanás le va a quitar lo que le corresponde. Nos va a seguir quitando lo que Dios ya nos dio a nosotros. Se lo quitó a Adán, pero nosotros sabemos que Jesucristo vino a recuperar lo que se había perdido. Entonces, si yo estoy consciente que Jesucristo pagó todo para que yo retomara lo que me corresponde y yo declararlo que es mío, yo tengo un derecho. Por eso es que la Biblia habla de herencia. Usted tiene una herencia. ¿Por qué usted va a dejar que Satanás le quite esa herencia? ¿Por qué nosotros vamos a permitir que Satanás venga y se meta en su vida y la controle? Nosotros debemos como yo le digo a mi hermana, yo tengo una hermana que está padeciendo ahora. Le digo, hermana, tú tienes que darte cuenta una cosa. Y el que ustedes vean esa cámara grabando, simplemente es porque estos mensajes llegan a toda mi familia. Se los mando a toda mi familia para que ellos reciban una bendición. Y a mi hermana, que ahora mismo ella me va a ver en este video, yo se lo he dicho y le ruego que entienda que la batalla suya no es física, que la batalla suya es espiritual. Y que si usted no se pone a darle mente a fondo, no va a salir de ahí. Satanás vino, ¿qué dice la palabra? A matar, hurtar y destruir. Y si nosotros le cedemos en bandeja de plata nuestra herencia, Él va a acabar con nosotros. Él va a seguir diciendo, como lo dice porque vayamos a ver, y esta es la cosa que nosotros tenemos que entender. Si Satanás quiso
robarle a Jesucristo lo que él vino a retomar, porque él sabía que eso iba a ser retomado. Vayamos al libro de Lucas. Lucas capítulo 4, versículo 2. Aquí nosotros vamos a entender la magnitud del poder y el atrevimiento del enemigo, para que nosotros entendamos y digamos, si Jesucristo fue tentado y él trató de embaucarlo y mentirle y hacerle cuantas cosas, ¿cuánto no hará con nosotros? ¿Qué será de nosotros? ¿Cuánto no hará con nosotros? Leamos lo que dice Lucas 4:2. Dice, por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada. En aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué respondió Jesús? Escrito está, no solo de pan vive el hombre. Escrito está, no solo de pan vive el hombre. Sino de toda la palabra. Y lo llevó a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Aquí viene la lectura que le acabo de enfatizar ahorita. Lo llevó le mostró todos los reinos de la tierra. Y el versículo 6 fue lo que le acabo de decir yo anteriormente. Y le dijo el diablo, a ti te daré todas estas potestades y gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Respondió Jesús y le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, hermanos, vemos cómo Él reclama algo que se le fue dado. Se le entregó. Satanás le dice a Dios, si te daré todo esto, porque esto se me ha sido entregado. ¿Quién se lo entregó? Esa es la pregunta. Entonces, cuando nosotros leamos la Biblia, tenemos que hacer preguntas. Porque si nosotros no hacemos preguntas, no vamos a hallar respuestas. ¿Me entiende? Porque la Biblia no se lee, la Biblia se escudriña. Y cuando usted escudriña es que usted encuentra. Todos los exploradores que buscaron tesoros, ¿cómo usted cree que los encontraron? Por encima de la tierra estaban así y los encontraron. Fue cavando. Ahora usan heavy equipments para escarbar, para buscar esos tesoros. Y yo pregunto, ¿cuánto nosotros enfatizamos en buscar ese tesoro que Dios nos está dando? Hermanos, no es un tesoro cualquiera. Estamos hablando de su salvación de vida eterna. Estamos hablando de algo muy grande que el ser humano no se da cuenta la magnitud y el valor que tiene. Entonces, eso Satanás se lo quiere quitar a usted. Y él no quiere que quedarse solo. ¿Me entiende? Él quiere agarrar a todo el que pueda, que se quede con él. Entonces, vemos nosotros cómo en la lectura que vamos leyendo nos vamos dando cuenta de todas las cosas y vamos a corroborar en otros pasajes. Busquen ahora Corintios capítulo 2, versículo 11. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 11. Para que nosotros vayamos viendo que variedad de personas entienden el significado. Y está mencionado en la Biblia siempre. ¿Cómo es otra vez? Capítulo 2, versículo 11, segunda de Corintios. Si alguien lo puede leer, por favor. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ven, hermano. ¿Ven lo que Dios nos está diciendo ahora? ¿Ven a dónde Dios está llevándonos a nosotros a decirnos? Oiga, póngase con sus ojos bien abiertos. Porque Él vive maquinando,
constantemente, 24/7, 3.600 días al año. Él vive maquinando. 365 días del año vive maquinando cómo destruirnos. Y por eso es que la palabra de Dios nos está diciendo, hermano, ¿sabe qué? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Ahora vayamos a Lucas capítulo 13, 16. En esa palabra, ignoremos. No ignoramos, nosotros la sabemos, las maquinaciones de él. Ahí está. No ignoramos, la sabemos. Y por falta de ayuno y oración, Amén. caemos en ella y le damos el terreno de nosotros a él. Amén. Amén. Así mismo es, hermano. Vayamos entonces ahora a Lucas Capítulo 22, versículo 3. O que digan, no, vamos a leer el 13:16, perdón, si me bajé un poquito para abajo. 13:16. Para que nosotros entendamos aquí que muchas veces nosotros vivimos, esta lectura nos va a ayudar a nosotros a entender una cosa. Y nosotros lo vemos una y otra vez en las Escrituras, y nosotros todavía queremos, como dice la hermana, sabiendo, queremos actuar como que no sabemos. Tenemos una vida con una carga que no podemos deshacernos de ella. Y nosotros preguntamos, ¿pero por qué? Leamos este pasaje para que nosotros veamos el tiempo. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, hermano, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Vemos cómo Jesucristo lleva... No, este es otro. De 12 años, exacto. Entonces vemos que el tiempo, hermanos, cuando nosotros no podemos, si nosotros no podemos repudiar y rechazar al enemigo, es por lo que la hermana dijo, no hay suficiente ayuno ni oración. No podemos desterrar al enemigo de nuestro territorio. Y usted dice, pero ¿por qué mi esposo no cambia? ¿Pero por qué yo quiero que mi esposa me entienda? Pero ¿sabe por qué? Porque no hacemos ayuno ni oración. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. El tiempo para el enemigo es infinito y él va a estar el que sea necesario, destruyéndole su vida, atormentándolo, pasándolo, teniéndolo como esclavo. ¿Me entiende? Entonces, estas lecturas nos ayudan a nosotros a visualizar, oye, verdaderamente, yo tengo que ponerle más sentido al problemita que me ha venido alborotando la vida mía por tantos años. Por tantos años ha venido alborotándome la vida. Y nosotros decimos, pero ¿por qué no se me va si yo oro a Dios? Yo le pido a Dios. Porque ¿sabe qué? Eso es lo que yo siempre digo. Lo que Dios busca es nuestra oración genuina. No oración de repetición. Tenemos que parar de orar repitiendo lo mismo. ¿Sabe una cosa? Hay tantas lecturas en la Escritura que nos ayudan a nosotros a entender. ¿Sabe qué yo le dije a mi hermana? ¿Sabes cuál es el problema que tú tienes ahora? Y me va a estar escuchando. Ella va a ver este video. El problema que tú tienes ahora es que te estás enfocando mucho en el problema físico. Y eso es lo que el enemigo quiere. Eso es lo que Satanás quiere. Satanás quiere que usted viva enfocado en todas las distracciones posibles que hayan. Para que Dios no prevalezca en su vida. Para Él retomar el territorio suyo siempre. Y usted no tenga acceso. Usted viva siempre bajo esclavitud. Eso es lo que Satanás siempre busca. Pero si nosotros... A mí me encanta el libro de Job, por eso. Si ustedes miran el desenvolvimiento del entire libro, del completo libro, al final del libro, ¿qué es lo que ocurre? Viene la bendición. Job quita sus ojos de su problema e intercede por sus amigos. Miren la diferencia. Cuando Job empieza a interceder por sus amigos, es que viene la restauración de Job. ¿Por qué? Porque Dios no quiere decir a nosotros, ¿sabes qué? Si tú confías en mí,
tú tienes que olvidarte del problemita que tú tienes y enfocarte en mí. Dejarme que yo sea que resuelva tu problema. Todos nosotros queremos resolver a nuestra cuenta los problemas, señores. Y nosotros vivimos, como dice, estaba hablando este predicador, dice, yo fui a visitar un castillo. Y en el castillo, dice, en la planta de abajo caben como 500 personas. Pero hay una escalera que sube al segundo piso. Y para usted entrar al segundo piso nada más puede pasar una persona a la vez. Y eso lo hacían para cuando el enemigo venía, una persona en la puerta podía matarlos a todos, si tenía la habilidad, ¿verdad? Entonces dice, nosotros estamos en esa puerta, peleando nuestras batallas. Pero vivimos diciendo, Señor, ayúdame. Y queremos nosotros llevarla a cabo. Pero vivimos diciendo, Señor, ayúdame, Señor. Y seguimos peleando. Y todo lo que Dios le dice, ¿usted sabe qué es? Dame lugar. Dame espacio para yo hacerlo. Dame lugar para yo pelear tu batalla. Dame lugar para sacarte de la profundidad que el enemigo te ha metido. Y yo te prometo que si tú fijas tus ojos en mí, yo te voy a sacar de ahí. Y eso es lo que Dios busca, hermanos. Nosotros queremos nosotros mismos por nuestra cuenta resolver los problemas. Siempre. Usted ve todo el mundo hablando es porque yo lo hice. Porque yo lo hice. Corregí a mi hermana. Ella es mayor que mí, 10 años. Me dijo, mira, yo no estoy trabajando y yo he podido manejar la situación. Le digo, no, hermana. No has sido tú. No has sido tú. Ha sido la gracia de Dios que está derramada sobre ti. No somos nosotros, hermanos. Esa es la cosa que nosotros tenemos que entender. Nosotros hicimos aquí un estudio acerca de la gracia de Dios. De la diversidad que abarca la gracia de Dios. Porque nosotros lo singularizamos, las cosas de Dios que son inmensas. Entonces ese es el problema. Porque nosotros no salimos de la dificultad en que estamos. ¿Sabe por qué? Porque nuestros ojos están puestos en la dificultad. Y hasta que nosotros quitemos los ojos de ahí, pongamos los ojos en Cristo, la cosa va a cambiar. Yo siempre le aconsejo a la gente, para que haya un cambio en tu vida, tienes que meterte en lo que en inglés se llama tunnel vision. Yo lo repetí esto en otro sermón. Que su túnel de visión sea Cristo Jesús. Más nada. Porque si usted se distrajo aquí, ¿podrá usted concentrarse en servir a Cristo? Nunca. Nunca lo va a poder hacer. Deje de pelear las batallas por Dios y deje que Él las pelee por usted. Que si usted quiere mantenerse en su territorio y que Dios sea el que controle su batalla, solamente así usted lo vamos a poder lograr. Lo vamos a poder lograr así. Pero si nosotros continuamos otorgándole al enemigo que ya el hermano dijo algo, ya yo me molesté. Que ya la vecina me dijo que le parqué el carro mal parqueado, ya me molesté. Que en el trabajo el jefe me dijo algo y no me gustó, ya me molesté. Hermanos, en la vida tenemos que aprender, vuelvo y repito, lo que Dios está queriendo hacernos ver a nosotros. No mire al ser humano, mire quién está detrás del ser humano. Y su vida va a tener otro rumbo. Cuando nosotros desistamos de ver al ser humano, porque el ser humano está controlado por alguien. Porque la debilidad nuestra es muy grande. Y si nosotros estamos fríos en la palabra de Dios, el enemigo con facilidad, así le quita todo. Entonces vemos cómo la sanación que toma lugar con este endemoniado no solamente es la sanación del demonio, es recuperando un terreno que se le había quitado. Y él siguió expandiendo ese terreno. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos que buscar la forma de expandir ese terreno para que otros puedan tener también la oportunidad.
Nosotros siempre nos quedamos siempre en nosotros. Por eso yo digo, tenemos que olvidarnos de nosotros y enfocarnos en el hermano, en el vecino, en el compañero de trabajo. Yo siempre menciono a este compañero de trabajo. Él es ateo. Él es ateo. Y sabe una cosa, hermano, a mí me duele el corazón. Yo oré al Señor por este hombre. Y yo sé que Dios lo va a sacar a él de ese formato de pensar que él tiene. ¿Qué tiempo se demore? No sé. Pero yo sé que Dios lo va a tocar a él. ¿Sabe por qué? Porque una transformación en su vida ha ocurrido. Durante 6 años tengo con este hombre yo trabajando. No se desanime si usted tiene 5 meses hablando con un compañero de trabajo. Si usted tiene 2 años con su esposo o su esposa trabajando, no se desanime. Yo tengo 6 años a la par de un ateo que tengo que estar escuchando sus tiranías, sus sarcasismos y todas sus cosas. Pero ¿sabe una cosa? Con mi humildad, Dios está logrando de que este hombre vaya reconociendo poco a poco. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Yo no lo veo a él. Cuando él se pone a hablar así, mi corazón me duele por él, porque yo sé que ¿me entiende? Que él está perdido. Pero yo sé quién es que está detrás de él. Yo no le tengo odio a él. Como Jesús dijo, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, ¿verdad? Entonces, si usted se mete en ese formato, haga lo mismo. No mire al que usted vaya haciendo una tiranía hacia Dios, ya usted le va a coger odio. Es que no estamos llamados a odiar. ¿Me entiende? Ese es el problema de nosotros, que visualizamos a la persona. Sálgase de ahí, visualice quién es que está detrás de la persona. ¿Sabe una cosa? Le estaba comentando a mi esposa yo y le decía, tengo un cristiano y tengo un ateo en mi trabajo. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Y sabe una cosa? Oiga bien lo que le voy a decir. El ateo refleja más cristianismo que el cristiano. ¿Qué ustedes dicen de eso? Yo me pongo a pensar, yo digo el que conoce la palabra de Dios toma el puesto del ateo. Y el ateo, poquito a poco, Dios lo está tocando. Él habla, el hombre dejó de comer carnes, no come carne. El hombre se volvió vegetariano. El hombre es un hombre que si le puede hacer un favor se lo hace. El hombre es un hombre que siempre está pendiente de ayudar al que puede. Y yo me pregunto, ¿estará la gracia de Dios en ese hombre? ¿Verdad? Entonces ese es el punto. No somos nosotros los que transformamos, hermanos. No se meta en eso. No, claro que no. Es el Espíritu Santo que transforma. Usted lleva el mensaje, el Espíritu Santo hace la obra. Amén. Vamos a hablar claros. Nosotros a veces queremos coger méritos que no nos corresponden. Está bien, Dios lo tiene a usted como un instrumento. Bendito sea Dios por eso. Dele gloria a Dios. Yo a veces yo digo, Señor, ¿qué tuviste en mí para fijarte en una miseria como yo? Para poderme dar tu palabra para que yo la imparta a otro. Así yo le digo a Dios. ¿Me entiende? Porque es que hay que darse cuenta cuando usted dice, el creador del universo tomó su precioso tiempo para verme a mí una miseria de pecado. Y darme vida y levantarme de donde yo estaba. Le estaba hablando a mi hija yo, mirando una predicación de este hombre que predica y dice, hay un muchacho en este colegio que le sorprendió. Y eso es todo lo que toma, hermanos, para ser transformado por el Espíritu Santo. Dice que este muchacho leyó el pasaje donde dice que Jesucristo murió por el pecador. Y él entendió que era por él que Jesucristo había muerto. ¿Y sabe lo que ese muchacho hizo? Desafió la vergüenza, desafió el qué dirán, desafió todo. Y yo digo, eso es lo que significa entender qué es lo que toma ser
limpio por Cristo Jesús. Ese hombre se paró en la puerta del colegio y empezó a hablar de Jesús. Y la gente le decía, pero ¿qué te volviste loco? ¿Qué te pasó? Tú no eras así. Dice, no, yo me di cuenta que Cristo murió por mí. Y esto es lo mínimo que yo puedo hacer por Él. Y eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta también, que su salvación es tan grande. Pregúntese usted, ¿qué yo hago para Dios? ¿Cuánto yo aporto para que la obra de Dios camine y el evangelio sea esparcido por el mundo? ¿Cuánto nosotros estamos aportando? Eso es lo que nosotros tenemos que enfatizar y ponernos a trabajar en eso. Pero sin olvidarnos, como dice la palabra, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Vamos a leer ahora Marcos capítulo 8, versículos, ya estamos concluyendo, hermanos. Marcos 8:33. Y Marcos nos dice de esta forma: pero él, volviendo y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás. No pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Hermano, ese pasaje es lo mismo que le acabo de decir yo. Ahí está. Jesucristo lo revela. Quitemos la mirada de los, ¿qué dice? Hombres, para que nosotros podamos prevalecer en Cristo Jesús. Hasta entonces nosotros vamos a empezar a entender y enfatizar más profundo lo que significa una vida espiritual. Yo siempre me enfoco en la vida espiritual. Yo me olvido de mi vida terrenal. Yo sé que la tengo, yo sé que tengo que vivir el diario vivir, pero mi enfoque es preocuparme por crecer espiritualmente. Porque si yo crezco espiritualmente, yo voy a poder estar preparado para identificar. Fíjense una cosa. El endemoniado se postró y adoró. Pero ¿verdaderamente era adorando que estaba? Esa es la identificación que nosotros tenemos que tener. A identificar los espíritus. Cuando son de Dios y cuando no son de Dios. Pero solamente, dice Jesús, lo puede lograr ¿con qué? Con ayuno y oración. Si nosotros no oramos y no ayunamos, estamos en un grave problema. Estamos en un serio problema. Entonces tenemos que enfatizar un poco más eso. Ahora vayamos al último libro que vamos a leer. Está en Marcos capítulo 4, versículo 15. Y este es el inicio de una bella parábola. Pero vamos a leer nada más el primero, que está en referente a lo que estamos hablando. Y dice: y estos son los de junto al camino, en quienes se sembró la palabra, pero después que la oyeron, enseguida vino ¿quién? Satanás. Y quita la palabra que se ha sembrado en sus corazones. Si vemos, ahí vamos a concluir. Y con eso lo vamos a dejar para que entendamos que lo poquito que nosotros ponemos de nuestra parte para entender esa palabra, que es la semilla de vida que Dios sembró en nuestros corazones, si la descuidamos, el enemigo viene y la quita. Entonces, hermanos, no nos descuidemos de la importancia que tiene la vida espiritual para que nosotros podamos caminar y ayudar a los que están en los sepulcros muertos. Y son muchas las personas que están allá afuera. Entonces nosotros tenemos una gran responsabilidad. El usted decir ser cristiano, a usted lo envuelve que es un seguidor de Cristo. Y lo que Jesucristo vino va a hacer, a salvar lo que estaba perdido. Que mi Dios me lo bendiga, hermanos. Vamos a